y es un gusto darles la bienvenida como siempre. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el secretario general de Coparmex, José Medina Mora, que he tenido oportunidad de conocerlo de mucho tiempo atrás. Y que también les quiero presentar a Raúl Villarreal para que presente a la comisión. Raúl, te dejo el micrófono para que nos des una introducción y ya después presento a Pepe. Gracias, Francisco. Pepe, buenos días y bienvenidos todos. Aquí con algunos problemitas técnicos con mi cámara, pero con mucho gusto de saludarlos y espero que ustedes y su familia estén gozando de cabal salud. Nuevamente, mi nombre es Raúl Villarreal, soy presidente de la Comisión de Negocios y Financiamientos de Coparmex y estamos sumamente complacidos de coadyuvar con AMECAP en esta serie de webinars como el de hoy con nuestro amigo y secretario general de la Coparmex Nacional, José Medina Mora. Comentábamos en webinars anteriores, Francisco, que las estadísticas que nos están presentando nos hablan de que 5 de cada 10 empresas probablemente desaparecerán ante la crisis económica que estamos viviendo. Y sabemos que solamente aquellas que van a subsistir son las que estén mejor preparadas y capacitadas para enfrentarlo. Es por ello que desde Coparmex, desde nuestra comisión, estamos buscando apoyar a las empresas para que sigan innovando, buscando oportunidades. Sabemos que las crisis también generan oportunidades y darles mayores herramientas y darles capacitación para que puedan mejorar su situación económica. De ahí el webinar de hoy, que se le ha denominado Estrategias para la PYME para sobrevivir la crisis del COVID-19. Pepe, aparte de ser un gran empresario, le tenemos un amplio reconocimiento dentro de la Coparmex. Es un hombre muy comprometido con nuestro país. Estoy cierto que su experiencia y conocimiento será de gran beneficio para todos. Así que, pues básicamente agradecer nuevamente este esfuerzo de la AMECAP, su generosidad de ofrecer estos cursos. Estamos seguros que será de gran beneficio para todas las empresas y sobre todo para la economía mexicana. Síganse cuidando y estamos a sus órdenes. Gracias, Francisco, y adelante, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Oigan, hoy todo nos pasó. De repente me empecé a escuchar, ya se activó tu cámara por fin, Raúl. Y bueno, pero ya estamos. La tecnología no tiene palabra de honor. Afortunadamente, como dice Raúl, Pepe no nada más es hoy secretario general de Coparmex. Es especialista en tecnología, especialista en negocios. Estoy seguro, Pepe, que vas a compartir conmigo el comentario que hice. Nos jugó un mal momento la tecnología, pero ya estamos aquí. Estoy seguro que el tema va a ser de mucho interés para todo nuestro público. Pepe, te dejamos el micrófono, te dejamos la cámara. Recuerda la logística. Vamos a empezar ahorita con tu presentación. Al concluir vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas que yo te voy a ir pasando de todas las personas que tenemos ya viendo nuestra transmisión por YouTube. Tenemos más de 270 personas ahorita conectadas y estoy seguro que esto va a ser algo muy atractivo para todos ellos. Muchas gracias, Pepe, que estás con nosotros. Listo. Sí, muchas gracias, Francisco. Gracias, Raúl, por la invitación. Agradezco a Coparmex y a AMECAP. En estos momentos de crisis por el COVID-19, vale la pena esta reflexión de qué podemos hacer en las empresas para sobrevivir esta crisis. Es una crisis temporal que si hacemos algunas estrategias podremos librarla y entonces seguir como empresa en la actividad económica. Empiezo con esta reflexión de este difícil equilibrio entre la salud y la economía. Mientras más se cuida la salud, es decir, cuando hay confinamiento y los contagios se retrasan, la economía sufre. Pero por otro lado, si la economía siguiera de la misma manera, los contagios serían en muy corto tiempo y esto excedería la capacidad de los hospitales. Esta es una situación que tendremos que seguir aún en la reactivación económica porque no se va a lograr un 100% de
liberación del contagio, habrá ciertos contagios, por lo tanto tendremos que seguir con ciertas medidas de salud en los lugares de trabajo, aun cuando ya se reinicie la actividad económica en un par de semanas. Esta crisis de salud del COVID-19 ha generado una crisis económica, sin embargo, la crisis no ha sido igual para todas las industrias o para todas las regiones. Tenemos claramente algunos sectores de la economía que han sido unos grandes perdedores, como es el turismo, como es la aviación, los automóviles, la construcción o los bienes raíces. Y después vemos algunas historias un poco diferentes en la manufactura, en los servicios financieros, educación, y cuando entramos ya a agricultura empezamos a ver sectores ganadores. El comercio electrónico, sin duda, la parte de cuidado personal, de comida y sobre todo la industria farmacéutica. Entonces, estamos en una situación en donde no todos los sectores ni todas las regiones sufren igual. Hay sectores perdedores y regiones perdedoras, pero también hay sectores ganadores y regiones ganadoras. En especial, y bueno, una de las plataformas que estamos utilizando el día de hoy, todas estas plataformas digitales han tenido un crecimiento importante, como es Zoom, como es Skype, como es Webex, como es GoToMeeting. Hay una gran cantidad de plataformas digitales que han crecido porque a partir de que el trabajo se hace de casa, pues se requiere de esta interacción como en el webinar, que anteriormente estas sesiones eran sesiones presenciales, hoy son virtuales. Hay que entender que estamos ante la peor recesión desde el 29. El mundo, que en el 2019 tuvo en promedio un crecimiento económico del 2.9, tendrá en promedio una caída del 3%. Cuando vemos los países, Estados Unidos se prevé que tenga una caída en su economía este año de casi 6%, Latinoamérica 5.2%, la zona europea 7.5%. En todo el mundo habrá una caída económica. Sin embargo, quiero llamar a su atención el pronóstico para el 2021. En todo el mundo, el pronóstico del 2021 es una recuperación económica, 5.8 a nivel mundial, 4.7 en los Estados Unidos, 3.4 en Latinoamérica. Quiere decir que estamos ante una crisis temporal, pero que habrá una recuperación económica el próximo año. Esto se debe a que se conoce como una crisis de inventarios, es decir, no es una crisis provocada por la economía, sino una crisis que viene de la salud. Entonces, cuando se reactive la economía, iniciará la producción para recuperar los inventarios que se consumieron. Entonces, estaremos produciendo más de lo que se consume y eso es lo que reflejará un crecimiento económico en el 21. De la misma manera que hay sectores ganadores y sectores perdedores, la recuperación de los sectores será diferente. Este es un pronóstico que hace Deloitte de la economía de los Estados Unidos, en donde vemos algunos sectores como los alimentos que no nada más no cayeron, sino que tuvieron un repunte al inicio por el acopio de estos alimentos. Y otros sectores que cayeron tremendamente, como ya comentábamos, la aviación, el turismo, y vemos algunos sectores intermedios. Y esto pronostica una recuperación económica a lo largo del 2020, una vez que se reabre esta economía gradualmente, poco a poco, en sectores, en regiones, de tal manera que hacia finales de año, hacia diciembre o primer trimestre del 2021, habrá una recuperación en la economía en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante la recuperación en los Estados Unidos? Es importante porque si vemos cómo se comporta la economía mexicana en relación con la economía de los Estados Unidos, hay una correlación. Vemos claramente la caída en el 2009, pero también la recuperación posterior y desde luego la caída en el 2020 y vendrá la recuperación en el 2021. En ese sentido, los pronósticos para la caída de nuestro país, de la economía, del Producto Interno Bruto, van desde el -7, o sea, una caída de 7 puntos del BBVA hasta una caída de 9 puntos del Citibanamex. Y hay quien expresó que pudiera ser hasta de 12 puntos la caída de la economía en el 2020. Muy grave. Sin embargo, vean en el 2021, todos pronostican un crecimiento. El que menos, 1.1, Scotiabank, el que más, Citibanamex con 4.8. Entonces hay que mantener en la mente que esta caída es temporal, hay que sobrevivir mientras se recupera la economía y en el 2021 tendremos un crecimiento económico. Ahora, los promedios en realidad no nos sirven. Cuando decimos que México cayó la economía 0.1, pues sí es cierto en promedio, pero si vemos, por ejemplo, la región de Bajío Centro Occidente,
que creció el 3.9%, nos habla de que los promedios no nos sirven. Cada empresa tiene que ver cuál es su realidad. Los crecimientos dependen de las regiones y de las industrias. Y desde luego habrá grandes oportunidades de inversión en México después de la crisis. Entonces, no nos vayamos con la finta que la economía mexicana va a caer en 7%, 9% o 12%. Ese es el promedio. Habrá algunas empresas que crezcan, habrá sectores que crezcan, habrá regiones que crezcan. Y ahí es donde los empresarios tenemos que buscar estas oportunidades para nosotros. Una reflexión es por qué los extranjeros quieren seguir invirtiendo en México. ¿Qué es lo que ven los extranjeros que no vemos nosotros? Cuando sobre todo vemos las inversiones millonarias que han hecho empresas de tecnología como Oracle, Intel, Microsoft, uno les pregunta, y yo les he preguntado, oigan, ¿cómo invierten en México ante la realidad de la crisis que estamos viviendo? Y hay una variable que es una constante en ellos y que nos dicen como respuesta de por qué invierten en México, y este es el largo plazo. Nos hace falta a los mexicanos levantar la mirada y ver un poco más hacia el largo plazo y no quedarnos en el cortoplacismo. Entonces, con este entorno difícil, pero al mismo tiempo esperanzador por la recuperación, vamos a entrar en cuáles son las recomendaciones que podemos aplicar las empresas micro, pequeñas y medianas para sobrevivir durante esta crisis económica. Primero, esta definición de crisis como un cambio profundo, de consecuencias importantes en un proceso o una situación de una manera en que todo esto es apreciado. O sea, todos nos damos cuenta de la crisis que estamos pasando. Pero por otro lado, la crisis económica es este periodo en los cuales la economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado. Llevamos 2 meses de confinamiento, la recuperación empezará en 2 semanas, pero será lentamente, será en distintas regiones, en distintos sectores. Por lo tanto, todavía tendremos el resto del año el proceso de la recuperación económica. Y si bien es cierto que siempre hay subidas y bajadas en la economía, y hemos superado crisis anteriores, ¿quién no recuerda la crisis del 82, la nacionalización de la banca, la crisis del 94, en donde se vino esta macro devaluación, la crisis financiera mundial del 2008, 2009, todas las hemos superado. Quiere decir que tenemos el conocimiento para superarla. Lo importante es que habrá empresas que sobrevivan y empresas que no. Y ahí es donde haremos énfasis en estas recomendaciones para cómo lograr sobrevivir esta fase crítica en la crisis de salud. Es posible que terminara en un 97%, de acuerdo con la metodología que sigue la Universidad de Singapur en el mes de julio, pero la economía se recuperará a partir del primer trimestre del 2021. Es importante a estas alturas reconocer que estamos en una época de vacas flacas. En las vacas flacas hay que tomar ciertas precauciones, que es lo que estaremos de alguna manera comentando. Hay que contar con que no va a haber ayuda del gobierno en diferir pagos de impuestos. Ya vimos la declaración de impuestos de las personas morales no se difirió. Afortunadamente el de las personas físicas sí. No va a haber incentivos fiscales para favorecer la inversión como se hubo en otras crisis. No va a haber deducibilidad adicional. O sea, tenemos que tomar que esta es la realidad por la postura del gobierno federal. No va a haber este tipo de ayudas. Y entonces reconozcamos que estamos en esta época de vacas flacas. Es una crisis temporal en donde requerimos generar esta visión de largo plazo. Y ante esta realidad, lo que tenemos que hacer las empresas es cuidar varios aspectos para lograr sobrevivir. Y vamos a ver 7 recomendaciones que tenemos que cuidar las empresas. Y lo primero es cuidar a los colaboradores. El mantener la fuente de trabajo es esencial en estos momentos. Desde luego que muchas empresas, al tener esta crisis de liquidez, bajan sus ventas o simplemente desaparecen las ventas y se requiere mantener la liquidez. Entonces, en caso necesario, hemos visto empresas que han negociado jornadas reducidas con sus colaboradores, ingresos variables. Vimos en el caso de una empresa que pasó todo variable de acuerdo con los resultados y que los colaboradores estuvieron dispuestos a tomar este esquema por las condiciones extraordinarias que estamos viviendo. Desde luego tenemos que tener en los equipos esta experiencia
de género, también esta inclusión de personas con experiencia que a lo mejor anteriormente eran de alguna manera desechados en el mercado laboral. Ahora es muy importante esta experiencia de lo que se ha pasado en otras crisis. Hay que saber pedir ayuda y ayudar. Y también aprovechar en este tiempo en que podamos mantener la mayor parte de los colaboradores, aprovechar a capacitarlos de tal manera que cuando repunte la economía estén ya bien capacitados. La segunda recomendación es estar cerca de los clientes, cuidar a los clientes. Aunque a lo mejor ahorita en la crisis no pueden comprarnos, el hecho de estar cerca, de ayudarlos a su vez a que salgan de la crisis, nos permitirá que una vez que repunte la economía, podemos vernos favorecidos con sus compras. Hay que ver cómo podemos bajarle costos a nuestros clientes y así podamos tener una relación ganar-ganar de largo plazo. Estar cerca de ellos, mostrar empatía. Algunos de nuestros clientes están sufriendo esta crisis todavía con mayor profundidad de lo que estamos sufriendo nosotros. Y desde luego que la exigencia de los clientes va a cambiar. Al haber menos liquidez, hay menos dinero, entonces tenemos que ser muy creativos, muy innovadores en cómo ofrecer las soluciones que sean ganar-ganar, es decir, que me permita hacer negocio, pero que también le ayude a mi cliente a hacer negocio. Es momento de reflexionar qué es lo que tendría que hacer en mi negocio para que los clientes quisieran mantenerse, quisieran ser leales a mi empresa. Y una de las mejores prácticas que hemos visto en esta época es dar servicios gratuitos durante esta crisis. Es decir, muchos de los servicios que démosles sin costo, de una manera temporal, de tal manera que con esto les ayudemos también a su crisis de liquidez. La tercera recomendación tiene que ver con la innovación. Sabemos que en época de crisis surgen oportunidades y es momento también de desarrollar nuevos modelos de negocio. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo podemos trabajar en este desarrollo de nuevos modelos de negocio. Hay sectores ganadores, ya lo habíamos visto, como alimentos, farmacéutica, tecnología, distribución, juegos y entretenimiento. Busquemos oportunidades para vender en estos segmentos o abrir modelos de negocio en estos segmentos. Desde luego que la educación digital llegó para quedarse, así como el trabajo desde casa, lo que se llama como el home office. Hemos visto cómo en esta innovación se rompen paradigmas en los servicios financieros, en los restaurantes, en los comercios, y vemos también, y se predice un cambio importante en el sector inmobiliario, o sea, va a sobrar mucho espacio de oficina, porque muchas empresas elegiremos trabajar desde casa, una buena parte de los colaboradores. Habrá demanda también, según los expertos en el sector inmobiliario, para espacios de habitación más amplios, dado que no es lo mismo simplemente llegar a dormir que estar de alguna manera trabajando todo el día, toda la familia dentro de casa. También es momento de diseñar con innovación estas nuevas soluciones verticales para nuestros clientes. La oportunidad es que si imaginaras tu negocio desde cero, es decir, imagínate que no tienes lo que tienes hoy en día. Si empezaras hoy con esta nueva realidad, ¿cómo empezarías tu negocio? Y eso es un ejercicio que nos facilita la aplicación de la innovación. Una recomendación que nos hace Singularity University es que la innovación en las empresas debe de estar en la frontera de la empresa. Lo que nos dice Singularity es que si tú tienes la innovación fuera de la empresa, no aprovechas las fortalezas de la empresa. Si la tienes dentro de la empresa, seguramente la operación misma de la empresa se la come. Entonces, esta innovación disruptiva hay que ponerla en la frontera y vemos cómo empresas como Bimbo, como FEMSA, como CompuSoluciones tienen estas iniciativas de ventures que es la innovación disruptiva en la frontera. Les comento, por ejemplo, Bimbo dice que busca en esta innovación disruptiva botanas alimenticias, envases biodegradables, generar, por ejemplo, recetas de pan sin huevo para ciertos mercados. Y típicamente la innovación en los procesos operativos que llevamos se da, pero aquí estamos hablando de la innovación disruptiva. Y para las empresas también la posibilidad de invertir en startups que están en esa frontera de la tecnología y luego incorporarnos al modelo de negocios de la empresa. En cuanto a la transformación del modelo de negocios, hemos visto cómo restaurantes que al no tener comensales se transforman
en servicios de entrega a domicilio, con las plataformas digitales o con herramientas como el WhatsApp. O hoteles como uno que está en el centro de Guadalajara, el Hotel Fénix, que dijo: tengo 80 colaboradores, 0 huéspedes, puedo cerrar y liquidar a mis colaboradores, o cerrar y esperar a que se repunte la economía. Dice: ¿por qué no transformo temporalmente mi negocio y hago tamales? 180 pesos por una docena de tamales, los puedes pedir por los servicios de plataformas digitales o lo puedes pedir por herramientas como el WhatsApp y pasarlos a recoger, pero también establecen como una manera para hacer donativos a personas que están, por ejemplo, en el hospital civil, y han dicho que una vez que repunte la economía y que vuelvan a tener huéspedes, seguirán con esta estrategia de ayuda a los demás. Es decir, es momento de repensar nuestros modelos de negocio. Los salones que antes se rentaban para tener juntas o para tener cursos y que ahora se han transformado para hacer un set de producción que permita múltiples cámaras, múltiples efectos, que profesionalicen mucho más estas transmisiones. O también los medios de comunicación digital que transforman sus plataformas, en donde ahora vemos congresos virtuales, en donde hay sesiones de trabajo por grupos, pero también sesiones plenarias. Es decir, es momento de transformar el modelo de negocio. Cuarta estrategia: cuidar la liquidez de la empresa. Los americanos dicen cash is king, el efectivo es rey, es decir, tener un colchón de efectivo en la empresa es fundamental en este tiempo. ¿Cómo le hacemos para subir la liquidez de la empresa? Desde luego, si reducimos los gastos, si posponemos algunas inversiones, si bajamos los inventarios, si disminuimos la cartera, negociamos plazos con los proveedores, o si no tenemos líneas de crédito bancarias, tramitarlas de tal manera que podamos cubrir estas altas y bajas en el flujo de la empresa. La mejor imagen que podríamos tener de la solvencia de una empresa diferenciada de la liquidez es un auto último modelo que se enfrasca en una aventura a través del desierto. El auto está en perfectas condiciones, sin embargo, se queda sin gasolina a mitad del desierto. Ese auto ya no podrá continuar. No le falta nada mecánicamente, o sea, no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez. Esa gasolina es la liquidez que requerimos en la empresa. Y por eso es importante el que cuidamos esa liquidez y, bueno, en esa reducción de gastos a lo mejor llegar a negociaciones como salario solidario con los colaboradores, negociar con los proveedores plazos. Desde luego tenemos que ser muy rápidos para lograr la rentabilidad. Ese es el objetivo, pero para tener esta rentabilidad necesitamos pasar la crisis y ahí la liquidez es el arma que tenemos que buscar. Desde luego las decisiones son para que sobreviva la empresa y ahorita el nombre del juego es liquidez. Cuidemos la liquidez de las empresas y con esto podemos sobrevivir esta crisis. La estrategia 5 es la optimización de procesos. Es decir, si ahorita tengo tiempo disponible porque las ventas han bajado, he decidido mantener a los colaboradores, es tiempo de revisar mis procesos, optimizar a lo mejor los 20 procesos más importantes de mi negocio, de tal manera que una vez que repunte la economía, estos procesos estén optimizados. Podríamos preguntarnos si estos procesos que tenemos están acordes a la nueva realidad. Muchas empresas que trabajaremos desde casa tendremos que cambiar estos procesos y es momento de aprovechar el tiempo para rediseñar los principales procesos de la empresa. La inercia es la mayor fuerza de las organizaciones. Aquí hay un cuento que nos ayuda a entender cómo es la inercia en las organizaciones. Se dice que en el Parlamento inglés había un policía que estaba de pie junto al barandal y cuando la gente se aproximaba le daba la indicación de que no se tomara del barandal, sino que subiera por el otro lado de la escalera. Un momento en donde alguien se pregunta, ¿pero por qué? Y le preguntan al guardia, oiga, ¿por qué no puedo tomarme del barandal? El guardia dice, esas son las instrucciones que tengo, yo solo cumplo órdenes, pero por cierto, mi padre tenía este puesto antes de que yo lo tuviera y él tenía exactamente el mismo trabajo.
Entonces buscan al papá de este guardia y le preguntan que por qué le habían dado esa instrucción. Y él dice, bueno, es muy fácil. Cuando me dieron la instrucción acababan de pintar el barandal y era importante que la gente no se pintara sus manos y por eso les indicaba que subieran por el otro lado. Años después, generaciones después, seguían con el mismo proceso. Eso nos pasa en las organizaciones y es momento de revisar estos procesos para quitar esos procesos que ya son obsoletos y de alguna manera podamos optimizar nuestros procesos. Si iniciara desde cero, es momento de reflexionar cómo serían mis procesos si no tuviera nada ahorita definido, si no tuviera un proceso definido. La sexta estrategia, la transformación digital de la empresa. Desde luego que toda empresa debe ser habilitada por la tecnología. En la medida que nos habilitemos por la tecnología, podemos ser más productivos y más competitivos. Sin embargo, esta parte tiene que ir ligada con el punto anterior, la optimización de procesos. Cuando en una empresa simplemente automatizamos, la productividad sube un 2%. Cuando en una empresa simplemente rediseñamos los procesos, la productividad sube un 8%. Es decir, 4 veces más que si solo automatizamos. Pero cuando combinamos optimizar los procesos con una automatización, la productividad sube un 20%. Eso es lo que tenemos que lograr en las empresas, optimizar los procesos y luego automatizarlos. Y desde luego aprovechar la tecnología. Hoy en día la tecnología ha bajado de costo. Las plataformas de transmisión digitales, muchas son gratuitas en ciertas condiciones, con un costo reducido en otras. Esa es, digamos, tecnología que ahora tenemos a nuestro alcance y que tenemos que aprovechar. Por otro lado, el comercio electrónico es un mercado que en México está creciendo mucho más rápido que en otras partes del mundo. Y desde luego, en esta transformación digital, tenemos que reflexionar cómo puedo incorporar en mi negocio esto que le llaman Big Data, el análisis de datos, o la inteligencia artificial, es decir, muchos procesos repetitivos que se pueden automatizar, o el comercio electrónico, es decir, que no tenga que venir mis clientes a mi tienda, sino que puedan entrar a la tienda virtual y desde ahí hacer compras. ¿Cómo puedo aprovechar el cómputo en la nube? Esto me permite disminuir las fronteras que había para iniciar un negocio, para crecer un negocio, dado que pago por uso tanto de los servicios de cómputo como de las aplicaciones. ¿Cómo puedo aprovechar, por otro lado, el Internet de las cosas? Es decir, dispositivos que me indiquen, por ejemplo, en un tanque de gas, cómo va el consumo y me avisen cuando este se está terminando y no el día que me quedé sin gas. Y cómo podemos incorporar otras tecnologías como es el blockchain, que nos permite tener trazabilidad de los procesos para tener claridad de todos los cambios. La séptima estrategia es ser socialmente responsable. Y esto tiene 4 pilares. Primero, una actuación ética. Segundo, poner a la persona en el centro de las organizaciones. Tercero, cuidar el medio ambiente. Y cuarto, vincularnos con la comunidad. Desde luego, la invitación es a cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales, pagar los impuestos correspondientes en la medida que el gobierno nos permita diferir o exentar algunos, desde luego tomar esas ventajas, pero mientras no se hagan esos cambios, cumplir con la ley. Es importante que como empresas nosotros de alguna manera seamos respetuosos de la ley y paguemos todas esas contribuciones. Desde luego hay mecanismos para posponer los pagos, para solicitar al SAT un cambio en el coeficiente, dado que han bajado nuestros ingresos. Y también importante es pagar a tiempo tanto a los colaboradores como a los proveedores. Si tengo problemas de flujo, negocio con los proveedores, términos de pago. Si con los colaboradores, algunas empresas han planteado la necesidad de o hacer un recorte de personal o mejor disminuir el salario en un porcentaje a todos los colaboradores. Y esta ha sido lo que la mayor parte de las empresas y los colaboradores han preferido, disminuir temporalmente el ingreso con tal de conservar el trabajo. Desde luego, un llamado a todos a ser solidarios con los que menos tienen. Y esto es empezando con los trabajadores que tenemos en nuestras propias empresas. Hoy en día, debido a los despidos que ha habido, debido a las empresas que han quebrado y a los negocios informales que no pueden operar,
hay hambre en la calle. Yo invito a todos a ser solidarios hay muchas iniciativas en el mercado, como por ejemplo donadespensas.mx, en donde a partir de una alianza de Coparmex con otros organismos empresariales, organismos de la sociedad civil, universidades, Cáritas, la comunidad judía, se pueden hacer donativos ahí y se distribuyen despensas. Sin embargo, una tarea importante en este ser socialmente responsable es cuidemos a nuestros colaboradores, veamos cómo están en su condición nuestros trabajadores y empecemos a ser solidarios en casa, es decir, con nuestros propios colaboradores. Es importante hacia nuestros colaboradores desarrollar esta visión positiva y alentadora de futuro. Yo sé que escuchamos muchas noticias malas, que la crisis ha cobrado vidas, que la crisis ha hecho quebrar empresas, que no hay una vacuna. Sin embargo, tenemos que entender que vamos a sobreponernos a esta situación, aún en las condiciones críticas en las que nos encontramos. Un poco la visión es positiva y alentadora es que si cada empresa nos hacemos cargo de lo que nos toca, vamos a salir adelante. Y cuando la economía se recupere, tendremos esa plataforma para una economía que incluya el desarrollo social y que logre ese México más justo, más libre y en paz, que es lo que de alguna manera buscamos hacer en Coparmex y que invitamos a todas las empresas socias de Coparmex y a todas las empresas y profesionistas en esta iniciativa de ser socialmente responsables, el ser solidarios en la situación actual con los que menos tienen y en aplicar la primera responsabilidad que tenemos como empresarios es lograr que sobreviva nuestra empresa, ver cómo podemos aplicar estas estrategias. Sabemos que es una crisis temporal y que esto nos permitirá el salir adelante. Hay que mandar este mensaje positivo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros clientes, pero sobre todo a los colaboradores. Vamos a salir adelante. Esta es una situación de crisis, pero es una crisis temporal que si sabemos aguantar y sabemos aplicar las estrategias adecuadas, vamos a lograr pasar esta crisis de salud, esta crisis económica, la crisis de empleo, la crisis social y la crisis política para tener este desarrollo económico con desarrollo social y un México más justo, más libre, más en paz que todos deseamos. Pues muchas gracias por su atención y estamos abiertos a las preguntas que tuvieran. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Me encantaron los números. Nos han estado escribiendo que la estadística siempre es buena. Siempre ha llamado mucho la atención en los webinars. Y como tal, las recomendaciones puntuales creo que fue extraordinario, Pepe. Muchas gracias por compartirlas. Hemos estado recibiendo preguntas tanto por diferentes medios. Te voy a leer una primera que se me hizo muy interesante. Los emprendedores, Pepe. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les sugieres a los emprendedores? Sí, digamos que los emprendedores son los futuros empleadores y por lo tanto tenemos que apoyar a los emprendedores. Hay una iniciativa, por ejemplo, de Coparmex que empezó en Monterrey, pero se ha propagado, se ha multiplicado en otros centros empresariales, que es mentoría. A los emprendedores les recomiendo acérquense a buscar mentores. Los emprendedores están en una situación ideal porque típicamente son los que tienen modelos de negocio innovadores, que esto les permite ofrecer al mercado soluciones diferentes en donde no tienen la carga de un modelo de negocios que lleva muchos años trabajando. El futuro está en manos de los emprendedores. Afortunadamente, el emprendedor que ha decidido tomar ese riesgo y hacer su modelo de negocio y oferta hacia el mercado, tiene que cuidar su negocio. Yo diría las mismas 7 recomendaciones que comentamos para las pymes las tiene que tener el emprendedor. Pero adicionalmente, el emprendedor en lo que logra ese paso de iniciar el negocio, quebrarlo, porque todos los emprendedores quebramos el negocio y en esa quiebra aprendemos. Y entonces podamos encontrar ese modelo de negocio que sea rentable, que sea sostenible. Hay muchas ayudas para poder sobrepasar esta época de inicio del emprendedor, que además coincide con esta época temporal de crisis. Entonces, quizá la mejor recomendación
es busquen un mentor o busquen varios mentores, acérquense a los centros empresariales de Coparmex a buscar esa ayuda. Tenemos implementados varios programas de apoyo a los emprendedores y es algo de lo que como Coparmex creemos que está en nuestra misión, el tener más y mejores empresas. Desde luego, más empresas nos referimos a los emprendedores, mejores empresas nos referimos a esta necesidad de innovación en las empresas que tenemos. ¿Sabes qué voy a hacer, Pepe? Voy a buscar a Fátima. Creo que podemos hablar sobre este tema ahorita que concluya todo lo que es la pandemia. La realidad que es que esta nueva realidad nos va a exigir a los muchachos, a todas las personas que empecemos a sacar nuevos proyectos, a ser muy creativos. Fátima lo es, entonces me ocurrió ahorita que comentabas esto. Mira, mucha razón. Fátima Montiel es nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios y desde luego los jóvenes empresarios tienen esta innovación, este empuje. En realidad un poco lo que hemos hecho en Coparmex es que les ponemos retos y los jóvenes empresarios los sacan adelante. Entonces, en ese sentido, es una gran idea, Francisco, el pedirle a Fátima Montiel que nos ayude con este apoyo a los emprendedores. Así es, muy carismática aparte, me cae muy bien. A las personas que han estado preguntando sobre las constancias, recuerden, por favor, manden su mail a constancias@amecap.org.mx, con gusto se las vamos a dar. Preguntan, Pepe, ¿dónde podemos encontrar apoyos? ¿Dónde pueden buscar apoyos? Hay diferentes tipos de empresarios, diferentes tipos de personas que quieren empezar o que están buscando salir adelante. ¿Dónde tú sugieres que puedan, o dónde les recomiendas que puedan buscar los apoyos? La responsabilidad del empresario, y no importa si es emprendedor, micro, pequeño, mediano, grande, es sacar adelante a su empresa. Esa es una gran responsabilidad que tiene el empresario y desde luego que tiene que recurrir a sus habilidades para poder resolver la problemática que se presenta cada día. En este sentido, yo lo que les recomendaría es la capacitación en distintos rubros. Es muy difícil que un empresario, que un director conozca de todo. Entonces necesitamos capacitarnos, necesitamos afilar el hacha. Ese cuento en donde si tú, el leñador se ponía a cortar troncos y cortaba 7 troncos en un día, y al siguiente día cortaba 5 y luego 4 y luego 3 y luego le ponía muchas ganas y solo cortaba 2 y después solo 1. Le decían, oye, ¿por qué no afilas el hacha? Pues no puedo porque estoy trabajando. Tenemos que resistir esa tentación, dejar de trabajar, capacitarnos, afilar el hacha para volver a cortar 7 troncos. Entonces, capacitación en qué cada uno de nosotros debemos saber qué habilidades tenemos y qué nos falta. Y en ese sentido, bueno, hay estos webinars que organiza MECAP y Coparmex. Hay muchos webinars ahorita en esta situación de crisis y muchos cursos de capacitación formal y presencial y virtual que debemos de recurrir. Desde luego, hay muchas ayudas dentro de la Comisión, por ejemplo, de Negocios en organismos empresariales como es en Coparmex, el hacer una práctica que he visto que ayuda mucho a las empresas, es hacer foros de 10 empresas, en donde se reúnen una vez al mes, a lo mejor ahora tendría que ser cada 15 días o cada semana, cada día comentan la problemática de uno de los 10 miembros de ese foro, de tal manera que se convierte como una especie de consejo consultivo de las empresas. Entonces, yo resumiría en eso, capacitación, búsqueda de mentoría, la capacitación presencial y virtual y la formación de foros para ayudarse unos a otros. Perfecto, Pepe, muchas gracias. Te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez? Okay. Solvencia se mide, lo que mide la solvencia es la rentabilidad de una empresa. Una empresa puede ser sana desde el punto de vista de la rentabilidad, es decir, que lo que vende con los costos que tiene y los gastos le queda una utilidad importante. Una utilidad. Esa es una empresa solvente, o sea, una empresa que produce utilidades. Sin embargo, esto no le garantiza que permanezca en el mercado porque se requiere tener liquidez. Es decir, la liquidez es tener los recursos monetarios, ¿verdad? El efectivo para poder operar. Vamos a suponer que esta empresa que es rentable, vende mucho, pero da mucho crédito.
y sus cuentas por cobrar se alargan y entonces no tiene esa liquidez para poder de alguna manera pagar a sus proveedores, pagar los sueldos, y es cuando entra en esta crisis de liquidez. Por eso tenemos que en el largo plazo buscar la solvencia, es decir, ser una empresa rentable, y en el corto plazo buscar conservar la liquidez, es decir, tener un colchón para operar independientemente que no tenga ventas, tener dinero en el banco o tener líneas de crédito bancarias para poderlas utilizar si se retrasan mis cobros, si tengo algunos gastos adicionales que me implican usar esos recursos. Entonces es importante tener ese colchón. Es, Francisco, la imagen que comentábamos del automóvil de lujo, nuevecito, en el desierto. Está perfecta la máquina, todo le funciona, el motor, las llantas, todo funciona perfectamente, sin embargo, no tiene gasolina. Si no tiene gasolina, no puede caminar. Y eso es, esa gasolina es precisamente el factor de la liquidez en la empresa, no tener ese colchón de efectivo para poder operar. Muy claro, y me encantó el del carro, me encantó cómo lo explicaste a través del carro. México tiene muchas realidades, Pepe, muchísimas. Comercio informal, ¿alguna sugerencia que puedas dar? Porque ellos también necesitan salir adelante. Desde luego, en estos momentos, la solidaridad, Francisco, solidaridad con los que han sufrido un despido, con las empresas que han quebrado, con los trabajadores informales que no han podido trabajar. Llevan 2 meses sin tener ingreso. Por eso recalcaba yo la importancia de la solidaridad. Cada quien, en la medida de lo que pueda, ayudemos en lo más crítico, que es la comida. Hemos visto que en algunos barrios la gente cocina y comparte lo que cocina con vecinos que han perdido el trabajo, que no pueden operar en esos negocios informales. Hemos visto también grandes iniciativas de despensas, les comentaba yo, donadespensas.mx, pero hay casi en cada estado. Por ejemplo, ha sido notable cómo la Expo Guadalajara pues no tiene ahorita expos, se montó una línea de producción para armar despensas, 2,000 despensas diarias, y hay un call center, la gente puede hablar, pide su despensa y esta se distribuye. Ahorita, Francisco, es momento, sobre todo con esta economía informal, de ser solidarios. Tenemos, por otro lado, un gran reto como país, en donde, dependiendo la región, la economía informal es la mitad de la economía del país. El problema en la economía informal es que estos negocios, además de que pagan salarios mínimos, su personal no está cubierto por el seguro social. Entonces son trabajadores que son muy vulnerables en la cuestión de salud. Por eso tenemos que lograr que estos negocios informales se conviertan en empresas formales que puedan otorgarle la seguridad social a sus trabajadores. Es un problema nacional, es un problema que nos llevará mucho tiempo, pero sí tenemos que lograr una economía incluyente, una economía solidaria, en donde es una realidad que México es de los países de la OCDE con menos recaudación de impuestos. 11% del Producto Interno Bruto, cuando hay países que en promedio tienen el 30% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que estos negocios informales están muy fraccionados, son improductivos, y en la medida que los pudiéramos ayudar a ser más productivos, a formalizarse, les ayudaríamos también al gobierno a tener esa fuente de recaudación, es decir, sería un ganar para el gobierno, pero ganar también para los negocios informales y sobre todo para los trabajadores de estos negocios informales. Una parte importante, Francisco, ahorita es la cuestión del salario, este salario solidario, en donde, bueno, le hemos planteado al gobierno federal el que entremos temporalmente un salario solidario en donde una parte del salario la ponga el gobierno, otra la empresa y otra el trabajador. El gobierno federal no ha implementado esta ayuda del salario solidario. Afortunadamente, sí, algunos gobiernos estatales han destinado los recursos de los impuestos por nómina para otorgarle estos recursos al salario solidario. Y otras empresas que lo han hecho simplemente entre la empresa y el trabajador. Son momentos de solidaridad y en este sentido, pues tenemos que lograr que juntos pasemos esta etapa crítica de la cuestión de la economía para poder, una vez que se recupere,
tener todos ese empleo y una condición de salud y económica de bienestar para todos. Coincido contigo, Pepe. Fíjate, creo que lo mejor que ha traído el COVID, una es la solidaridad y otra la colaboración. Habemos tantas personas trabajando a través de estos medios virtuales que lo que se ha hecho es potencializar el capital humano. O sea, trabajamos juntos, mucho talento, eso es muy bueno. Lo que comentas de los estados, tienes razón, yo sé que Jalisco lo hacen, en Querétaro también hay un proyecto que se llama Querétaro es Uno, estamos trabajando muchísimas cosas y lo mismo hacen en el resto de los estados. Entonces, creo que ahorita hay muchas formas de ayudar. Te hacen otra pregunta, Pepe, respecto a las pymes. ¿Qué les recomiendas a las pymes para crecer? Presentaste unos slides, pero de manera concreta, para reforzar la pregunta, ¿qué les recomendarías? Bueno, a las pymes la primera recomendación que yo haría es reconocer que estamos en una época de vacas flacas. Y en esta época de vacas flacas hay que cuidar a los colaboradores y cuidar a los clientes. Yo recuerdo, Francisco, que mi madre, que en paz descanse, tenía un negocio de distribución de huevo a domicilio. En esos tiempos había un precio tope para la venta de huevo al menudeo, que era de 10 pesos el kilo, y al mayoreo se podía comprar a 6 pesos el kilo, 8 pesos el kilo, y eso daba un buen margen para el negocio. Pero había épocas del año que escaseaba el huevo y entonces se podía comprar en mayoreo a 10 pesos para venderse en menudeo a 10 pesos. Y yo le preguntaba a mi madre, ¿qué sentido tiene hacer negocio comprando a 10 pesos el kilo y vendiéndolo a 10 pesos el kilo? Y ella me dio una de las lecciones más importantes para mi vida empresarial, que me dijo, en la época de vacas flacas hay que cuidar a los trabajadores que dependen de ti y a los clientes. De tal manera que habrá épocas mejores. Y ahorita, en épocas de vacas flacas, pues sabemos que se tiene que sobrevivir. Pero con esas dos recomendaciones, cuidar a los colaboradores y cuidar a los clientes, nos permitirá que una vez que repunte la economía estemos preparados para aprovechar las oportunidades que se presentan. Excelente, Pepe. Otra igual, muy dirigida, consultores y asesores. ¿Qué les recomiendas a los consultores y asesores? A todos los profesionales independientes que salen todos los días a trabajar y buscan diferentes alternativas. En primera instancia, diría que estos consultores y profesionales desempeñan una labor bien importante en el mercado, porque una vez que dan su asesoría o consultoría en una empresa, ellos también aprenden y llevan ese aprendizaje y ese conocimiento a otras empresas. Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomendaría es acérquense a sus clientes. Ahorita a sus clientes lo más seguro es que no tengan proyectos, lo más seguro es que no quieran comprar una asesoría, una consultoría. Acérquense, sean empáticos con sus clientes, ayúdenlos a resolver la crisis por la que están pasando. Desde luego, decíamos hace rato, con algunos servicios gratuitos. En esta época de crisis, esa es una gran manera de lograr esta empatía con los clientes, decir, oye, yo sé que ahorita no es momento de nuevos proyectos, pero pues yo te ofrezco ayudarte para salir de esta crisis, de tal manera que con la experiencia que tienen, con los conocimientos, con la consultoría y asesoría que han dado en muchas empresas, puedan ayudarle a sus clientes a salir de esta crisis temporal. Yo les aseguro que una vez que se recuperen esas empresas, en los primeros que van a pensar serán en ustedes, aquellos que se acercaron y estuvieron dispuestos a dar su asesoría, su consultoría sin costo para ayudarlos a salir de la crisis. Hay que, repito, entender que es una época de vacas flacas, que es temporal. No se trata de que ya les demos los servicios gratuitos de por vida, porque también tenemos que ser rentables. Es una cuestión temporal, en la medida que cada profesional, que cada consultor pueda, ofrezca a lo mejor webinars, Francisco. Es una buena manera de llegar a muchas empresas. Conozco un conferencista que antes de la pandemia solo daba conferencias presenciales. Hoy le ofrece a sus clientes darles conferencias virtuales en donde se pueden conectar pues todos los colaboradores de sus clientes, de tal manera que con pues intervenciones cortas, sesiones como esta
de una hora se puede lograr el ayudar a la gente a salir de su crisis personal, de la crisis que tiene la empresa. Entonces sí tenemos que pensar en maneras diferentes de acercarnos a los clientes, Francisco, y me parece que los consultores y asesores tienen la gran oportunidad de ser empáticos con sus clientes, de acercarse, de ayudarles a salir de sus crisis. El COVID nos exige a todos transformarnos, reinventarnos. Seguramente hay una forma. Como consultores siempre somos muy creativos. Coincido con todo lo que dices, Pepe. Las personas que están preguntando sobre la retransmisión del video, sí recuerden que lo vamos a tener en nuestras redes, lo vamos a tener en el canal de YouTube de la MECAP. En el ILSE lo dejan también un tiempo. El mail constancias@amecap.org.mx. Preguntan, Pepe, otra pregunta muy interesante, y le agradecen mucho al equipo del ILSE, que bueno, nos ayuda bastante. ¿Cuáles consideran sean los sectores y o giros de las micro y pequeñas empresas que continuarán en el mercado? ¿Cuáles tú consideras que son los que tienen más probabilidades de continuar ahorita? Los más inteligentes. ¿Quiénes son los más inteligentes? Excelente. Aquellos que se dan cuenta que hay sectores y regiones que son favorecidas en la crisis. Y hay que entender el concepto de la cadena de valor. Es decir, las empresas ya no son monolitos que trabajen de manera independiente. Todos son cadenas de valor. Unos que proveen a otros, que proveen a otros. Lo estamos viendo en el sector automotriz. Aunque hayan abierto las plantas en los Estados Unidos, dependen de las partes que surten las plantas mexicanas. Ya toda la manufactura, la producción, depende de cadenas de valor. ¿Qué es lo que pueden hacer las pymes? Bueno, ponerse las pilas y ver cómo pueden aportar a esas cadenas de valor que están siendo productivas, que están aumentando precisamente por la situación de la crisis del COVID que genera esta crisis económica. Decíamos, por ejemplo, las farmacéuticas siguen trabajando. Si eres un proveedor o le puedes proveer algún servicio a las farmacéuticas, ahí hay una oportunidad. Toda la agroindustria sigue trabajando y hay oportunidad para ser proveedor de esa industria. La industria de distribución, tanto de medicamentos como de alimentos. Es decir, a lo mejor darnos cuenta que al menos temporalmente lo que hacíamos ya ahorita no tiene sentido, a lo mejor volverá a tener sentido una vez que haya la recuperación económica, pero mientras hay grandes oportunidades para ser un proveedor dentro de la cadena de valor de las industrias que siguen operando y que están creciendo. Vimos en una de las gráficas que la industria de alimentos creció. ¿Por qué? Pues porque hacemos acopio en casa, no sabemos si vamos a encontrar después estos alimentos y es una industria que no ha bajado. Desde luego podemos salir a los supermercados a comprar estos alimentos, a los abarroteros, en fin, ¿qué es lo que podemos hacer de nuestra oferta de valor que se ligue en la cadena de valor de alguna de estas industrias, de alguno de estos sectores, de algunas de estas geografías? Me parece, por eso, Francisco, repito la respuesta, ¿cuáles son las pymes que van a sobrevivir? Las más inteligentes. Y creativas. No sé qué opines de esto. Ser ser empresario saca lo más creativo de ti. Porque todos los días tenemos que estar preocupándonos por las personas que colaboran con nosotros y de salir adelante. Entonces, ¿sabes cuál sumaría, Pepe? Una un poquito más coloquial. La necesidad nos mueve a todos. Entonces, seamos creativos, ¿no? Seguramente tenemos mucha necesidad todos. Preguntan algo relacionado a Coparmex en general. Yo veo o sea, yo soy parte de Coparmex Querétaro, que lo que hacemos es buscar alternativas para acercarle a los microempresarios para que a través de estas opciones busquen créditos, financiamientos. Porque nos preguntan, ¿Coparmex tiene este tipo de financiamientos? Según yo no, ¿verdad, Pepe? O sea, lo que hacemos es nosotros acercar a los empresarios con esas alternativas, buscarles opciones. Así es, Coparmex no es una institución bancaria, por lo mismo no otorga créditos ni tampoco subsidios. En este sentido hay que acercarse a las instituciones financieras, tanto a los bancos comerciales tradicionales como a instancias de gobierno federal como es Nacional Financiera y Bancomext. Para ciertos sectores tienen financiamiento y sobre todo garantías
para otorgar a través de la banca comercial. Hay también fondos en los distintos estados que prestan a las micro y pequeñas empresas. Ahí es donde hay que recurrir. Desde luego, como Coparmex, hacemos alianza con estas instituciones para efecto de acercar la información a las empresas y puedan recurrir a estos créditos. Recientemente se anunció una opción de financiamiento de factoraje del BidInvest, que es este brazo de la industria privada, del sector privado, que da créditos a las empresas pymes ligadas a las grandes empresas. Es decir, si tú eres una pyme que surtes a una gran empresa y esta gran empresa a veces se tarda 30, 45 o 60 días en pagarte, eso te pega en tu liquidez. El mecanismo de financiamiento por factoraje permite que esta pyme pueda cobrar de inmediato en 1, 2 o 3 días y ya después la empresa de factoraje, uno de los cuales es BidInvest, pero hay otras ofertas en el mercado, le cobran a la gran empresa en los plazos que la gran empresa tiene instrumentados para pagar. Entonces, sí hay mecanismos de financiamiento. Una de las recomendaciones que le hago yo a las pymes es vayan al banco y soliciten líneas de crédito. Lo más seguro es que la primera les digan que no. Busquen qué requisitos tienen que cumplir para que les digan que sí. Más vale tener líneas de crédito y no necesitarlas, que a la hora que se nos acabe liquidez no tengamos a dónde recurrir. Y también solicitar en varios bancos. Desde luego los bancos van a querer que las usemos y hay que estarlas usando, pero desde luego siempre cuidando esa rentabilidad de la empresa, es decir, no por el hecho de tener ahí los recursos nos los vamos a gastar. Hay que ahorrar también, hay que tener esa política de austeridad dentro de la empresa para que los recursos rindan y podamos sobrevivir, sobre todo en esta situación temporal de la crisis. Perfecto, Pepe. A los más de 520 participantes, acérquense a nuestros centros empresariales en Coparmex, que están en toda la República Mexicana. Seguramente ahí los podemos ayudar. Y Pepe, una pregunta para cerrar y despedirnos. Los valores. Porque creo que eso tuvimos que empezar por esto. Desafortunadamente todos estamos muy preocupados por salir adelante. ¿Y los valores? ¿Qué necesitamos como empresarios? ¿Qué valores necesitamos para salir de este problema? Pues yo agradezco la pregunta, Francisco, porque tienes toda la razón. Es con lo que debemos empezar. De alguna manera no hice el énfasis cuando hablé de ser socialmente responsables, pero sí ese primer pilar de actuación ética incluye la vivencia de valores. En Coparmex consideramos que lo más importante son esos valores, que es buscar el bien común, el respeto a la dignidad de la persona, la solidaridad, la subsidiariedad, la libertad con responsabilidad, la participación ciudadana. Si de alguna manera vivimos esos valores en lo personal, en la empresa, como gremio, como Coparmex, como AMECAP, definitivamente tendremos una mejor sociedad. Y quisiera hacer énfasis, Francisco, en uno de esos valores que es la participación ciudadana. En las democracias avanzadas, los ciudadanos participan entre 5 y 7 organismos de la sociedad civil. En México, los ciudadanos participamos en menos de un organismo. Necesitamos participar más, y esto es en organismos de beneficencia, en las sociedades de padres de familia, de las escuelas de los hijos, en las juntas de condóminos, en fin, hay gran cantidad de organismos de la sociedad civil, de educación, contra la corrupción, en organismos empresariales como es Coparmex, pero también todas las cámaras, en AMECAP, en fin, invitarlos a participar. Así lograremos tener un mejor país a raíz de una participación más activa de todos los ciudadanos. Excelente, Pepe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Comentarios favorables. Siempre hemos tenido, fíjate que hemos sido muy constantes, hemos sido muy consistentes, lo cual me da gusto. Toda la idea original era acercar diferentes alternativas a toda la gente, a los empresarios, a sus colaboradores, a través de contenido de calidad. Muchas gracias, Pepe, por todas tus palabras. Raúl, muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Como presidente de negocios, para mí es un honor tenerte también aquí siempre. Ya llevamos varias, Raúl. No, gracias, Francisco y Pepe. Muchas gracias por tu participación. Bien lo decíamos al inicio que iba a ser de gran interés para todos nosotros. Ya tenemos el gusto de haber
tenido a Pepe en nuestra comisión en un par de ocasiones y definitivamente que los conceptos, Pepe, que presentas el día de hoy seguramente serán de mucha utilidad. Muchísimas gracias y gracias, Francisco, nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos el próximo jueves. Solo hubieron 2 cambios de horario, el de José Medina el día de hoy, Mónica, se me olvidó su nombre, Mónica de Manpower, Pepe, Mónica Flores, la presidenta de Manpower Latinoamérica, va a cambiar también de horario, se los informamos, les enviamos toda la información por mail. ¿Alguna palabra para cerrar, Pepe? Bueno, nada más, muchas gracias a MECAP, a Coparmex y sobre todo a los más de 500 que estuvieron conectados escuchando. Son conceptos que ojalá puedan aplicar y compartir. Este conocimiento debe ser conocido por la mayor número de pymes para lograr sobrevivir esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Ilse, por todo tu apoyo. Ilse, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Un abrazo a todos. Hasta luego.